7 de la mañana en punto, salió el sol, un sol divino, celeste el cielo, va a estar una tarde preciosa. Bueno, mientras tanto se aceleran los tipos de dólar de cara a las elecciones del 22 de octubre. Mucha presión sobre el dólar blue, que ayer se acercó a los 850 pesos, el contado con liqui pasó los 900 pesos. Y en este contexto el ministro de Economía y candidato al oficialismo, Sergio Massa, dijo: la dolarización cobarde la llamo yo, que es el bimonetarismo, que plantea ni más ni menos que lo que está sucediendo hoy en Cuba y en Venezuela. Parece casi una contradicción histórica que quienes nos acusaron sistemáticamente de querer transformar a la Argentina en Venezuela y en Cuba, elijan como propuesta futuro para la Argentina el modelo que hoy tienen Venezuela y Cuba de convivencia de las dos monedas, básicamente porque la moneda fuerte siempre se come a la moneda débil. Bueno, esto bimonetarismo habló ayer Patricia Bullrich cuando la entrevistamos de una solución al problema que tiene la Argentina, o sea, tener que circulen las dos monedas. La cuestión es que efectivamente Venezuela y Cuba, sobre todo Venezuela, frenó, ahora Argentina está entre los países de mayor inflación del mundo, desbarrancando a Venezuela, que salió de la situación de gran y altísima inflación, habilitando la circulación de dólares. El problema es que vos tenés todo el sector público que recauda y paga en pesos venezolanos y los demás el resto de la economía que se funciona en dólares, ¿no? Claro. Mientras tanto, lo que Massa dijo es que la irresponsabilidad de planteos como este y del de la dolarización que hace Javier Milei es lo que está metiendo este ruido. En la campaña, vuelvo a repetir, se dicen cosas sin medir el daño que se hace, ¿no? Todo por un voto. Meter miedo, pánico, incertidumbre, todo por un voto. Sin medir el daño. Yo les quiero decir una cosa, cuando agitan este tipo de cosas, a los que lastiman es a ustedes, no a mí. Porque nosotros en términos fiscal, después de las medidas que tomamos, miren la publicación de ayer, los números de recaudación del Estado fueron muy superiores a lo que todos decían. Bien, a esto tenía que ver con las medidas de devolución del IVA, etcétera. ¿Qué impacto están teniendo? Lo que pasa es que también hay quienes reprochan que toda la plata en pesos que anda circulando, más la salida de la gente de los plazos fijos, dado que la tasa de interés quedó por debajo de la inflación, es lo que también está metiendo presión sobre el dólar. Sí, claramente. Igual la recaudación está por debajo de la inflación, digo, con lo cual ahí tenés una brecha que todavía le falta cubrir al Estado Nacional. Y mientras tanto, en el encuentro con las pymes, dijo que también las pymes van a tener un tipo de cambio diferencial a medida que se agranda tanto la brecha. Los exportadores que tienen que liquidar al tipo de cambio oficial quedan en una situación muy desventajosa. El central trata de intervenir, pierde reservas y trata de meter incentivos también a las exportaciones. Ahora está rigiendo el vaca muerta, el dólar vaca muerta, que le permite liquidar el 25% al contado con liqui a los exportadores del sector. Y se viene también el dólar pyme, que le va a permitir lo mismo a las pequeñas y medianas empresas. Este anuncio lo hizo Massa ayer en un encuentro de la CAME con pymes, en la que tuve este cruce con el presentador. Petri dijo que en su gobierno las iras se levantan. O sea, si no, rápidamente se va a solucionar. Se lo tiene que avisar a Melconian, que desayunando en mi casa me dijo, por favor, cuídame las iras. Se lo tiene que avisar a Melconian. Digo... Perdón, esto fue otro momento. En el diálogo con Fantino, le dice, las IRAs son los permisos de importación. Entonces, Petri, el vice de Patricia Bullrich, diciendo, hay que liberar las importaciones, hay que terminar con las IRAs. Y acá comete una infidencia de lo que no se debe hacer, que dice, Melconian vino a desayunar a mi casa y me dijo, cuídame las IRAs, es decir, cuídame los dólares también, no los des con a trochimoche a los importadores, no los liberes. Bueno, ahora sí, esto después tuvo este cruce, Massa. Habló de ir contra el 40% de la economía en negro. ¿Qué hacemos con los funcionarios de su espacio que se descubrieron como Insaurralde, que manejan plata en negro y que no está declarada? ¿Qué opina? Bueno, lo tuyo es más que una pregunta, es un editorial. Es el segundo editorial que me haces, pero lo que te quiero decir es que... Es la primera pregunta que cuando arranqué me preguntó tu compañero y vos, pero no importa, todo bien. Me parece bueno que tengas opinión política, me encanta, ojalá todos los argentinos tengan opinión política. Lo que te quiero decir es, Insaurralde, al igual que cualquiera, tiene que rendir cuentas en la justicia. En mi gobierno nadie va a tener coronita.
Bueno, es verdad que metió el tema de Insaurralde medio costado, pero es una pregunta, no es una editorial. ¿Qué hacemos con Insaurralde, no? Ayer el fiscal Mola empezó a activar algunos requerimientos, entre los cuales pidió a Migraciones entradas y salidas de Insaurralde del país. Parece que viajaba con mucha frecuencia, entre 5 y 6 viajes al año tenía Martín Insaurralde. A Europa se supo que había ido en vuelos separados, que Sofía Clerici volvieron en la misma fecha, pero en 2 aerolíneas diferentes. Bueno, mientras tanto, también Alberto Fernández se refirió al tema de Insaurralde ayer. Realmente se destina a un montón de gente honesta y correcta que no tiene nada que ver con esas cosas, que no piensa siempre se escuchan mal las notas con Alberto Fernández. Esto fue con Gustavo Silvestre en Radio 10. Le dijo: salpica y lastima a un montón de gente honesta que no tiene nada que ver, que no piensa en yates del Mediterráneo, que tienen una vida austera. Dijo Alberto Fernández, de alguna manera... anda flojo de celu, perrito. Sí, salvando a Axel Kicillof, sí, ¿no? Kicillof también volvió a hablar de este tema ayer. Enojo, bronca. Creo que Martín cometió un grave error, que además fue una conducta inaceptable, que no cabe en nuestro gobierno, en mi gobierno. Ante eso se reaccionó muy rápidamente, pero muy rápidamente. Ese mismo día me puse en contacto con Martín y resolvió presentarme la renuncia en el marco de una conversación donde no iba a poder durar más que ese día en el cargo. Y luego de apartado del gobierno, bueno, yo estuve viendo las especulaciones, estuve viendo también las diferentes hipótesis. Bueno, esas son explicaciones que va a tener que dar él y sobre las que yo no voy a especular porque no sé. Bueno, eso decía Kicillof. Ahora, la cuestión es por qué Sofía Clerici primero cuelga las imágenes sin arrobar a nadie, después arroba a Martín Insaurralde, por qué lo hace en este contexto, y la sospecha de que hay alguien, ideando todo esta situación. Entonces, ayer Alberto Fernández lo que dijo en medio de la discusión por las Julietas, que es como llaman a las mujeres que supuestamente los servicios de inteligencia utilizan para extorsionar o obtener información de cierto tipo de dirigentes, influyentes. Bueno, Alberto Fernández dijo que ellos no tienen nada que ver, que los servicios de inteligencia no han espiado a la política durante su mandato. Sí le puedo garantizar algunas cosas. En estos días que alguien, por ejemplo, anuncia que va a escuchar las conversaciones entre los procesados y los abogados, sus abogados defensores. En estos días de campaña donde se escuchan decir estas cosas, yo quiero decirles que nosotros sacamos a todos los servicios de inteligencia de la justicia. No tenemos ningún operador ante la justicia. Hemos prohibido la inteligencia interna. Ustedes dirán, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que ningún celular de ustedes está interdictado técnicamente por el Estado Nacional. Bueno, esto le decía Alberto Fernández a los empresarios de IDEA. Ahora, algún servicio de inteligencia, algo detrás de todo este armado de Insaurralde se sospecha que hay. O sea, no parece ser un cabo suelto, ni Insaurralde ni tampoco Jessica Sirio, ¿no? Con quien Insaurralde empezó a salir en la campaña anterior, cuando competía contra Sergio Massa, puesto como candidato por Cristina Fernández de Kirchner. Después llega al gabinete de Kicillof de la mano de Máximo Kirchner, que fue el que se lo impuso a Kicillof. El único que no ha dicho una palabra, ¿no? En todo esto, Máximo Kirchner. Bueno, mientras tanto, Patricia Bullrich ayer generó una enorme repercusión en el reportaje que hicimos, pues estaba recaliente con Macri, que había aceptado discutir un escenario que todos dicen, de eso no se habla, que es, ¿qué pasa si queda fuera el balotaje? Entonces dijo, bueno, en ese caso esperemos, si hace falta, apoyaremos reformas racionales de parte de Milei. Patricia Bullrich dijo, es inconveniente que lo haga ahora, voy a hablar con él. Después habló con él y dijo lo siguiente, Patricia Bullrich, más tarde en el día de ayer. Bueno, acabo de hablar con él. Él me aclaró que él lo había dicho en muchas oportunidades y que al final, en una pregunta del alumno, dijo, bueno, si en este caso sucediese, habría que tener como una reciprocidad. Pero me aclaró, en todo momento, habló del rol de Juntos por el Cambio, de que nosotros somos los que tenemos el poder político, como ha subido
a lo largo de años. Bueno, pues hizo esa aclaración por Twitter, Macri como diciéndole, bueno, 10 veces dije que era con vos, ya al final me cansaron los estudiantes de Harvard con sus preguntas y acepté discutir otro escenario, ¿no? Pero bueno, mientras tanto la cosa está tan caliente justo por el cambio que José Luis Espert, que fue aliado de Milei en algún momento, ayer le dijo a Macri, ¿por qué no te afiliás de una vez a Libertad Avanza y te vas de acá? 16 días de la final del mundo, entre comillas, qué sé yo, yo hablaría solo de las propuestas, es lo que hacemos nosotros, las propuestas que tenemos junto por el cambio. ¿Y a qué juega Macri entonces? Yo no sé a qué juega Macri, lo que digo es, flaco, acá hay que tirar todo para el mismo lado, con todo, porque se juega jodidamente en serio el futuro del país. ¿Qué van a estar especulando? ¿De que le cortamos el césped a River si antes del superclásico decimos que Boca pierde? ¿Qué sé yo? Yo me concentraría, no, le vamos a ganar a River. Si sos boquense, claro. Y si sos gallina, le vamos a ganar a Boca. No, le cortamos el pasto al rival si perdemos el domingo. No. Bien, eso decía José Luis Espert. Mientras tanto, sigue la polémica este domingo, segundo round del debate presidencial con los 5 candidatos. Una de las preguntas había generado polémica cuando Massa le preguntó a Milei que por qué no le pedía perdón al Papa. Milei dijo que ya le había pedido perdón al Papa por haberle dicho maligno, cosa que no es cierta. Y lo están diciendo abiertamente los curas de la iglesia. En este caso, el arzobispo de La Plata, Gabriel Mestre, hablando sobre los cruces, las cosas que ha dicho Milei sobre el Papa. La del maligno me parece una de las más fuertes, por el hecho de que la justicia social es un valor de la doctrina social de la Iglesia desde siempre, digamos, ¿no? Desde que lo está planteado en la Escritura. La justicia social es un valor, y esto no significa estar de acuerdo más con un partido o con otro, donde las concreciones históricas pueden realmente variar. Esto es un valor donde claramente no está solo dañando al Papa Francisco en sí, sino al pensamiento cristiano católico de todo el mundo de punta a punta. Bien, dice que hay un daño a los valores cristianos, sí. Porque la teoría de Milei es que la justicia social es lo peor que puede haber en el mundo, que la idea, lo dijo en el debate, que donde hay un derecho, donde hay una necesidad, nace un derecho, es tan perversa porque mete al Estado en todos lados y es el principio del fin y es lo que hay que erradicar, la idea de que la justicia social es un bien al cual aspirar. Entonces, en ese contexto es que ideológicamente también tiene una discusión muy grande y la Iglesia dice, nosotros defendemos la doctrina social de la Iglesia que cree en la justicia social, le contestan los curas. Mientras tanto, Claudio el de Chiquitapia, en lo que es un premio consuelo, quizás. Ayer con su amigo la Conmebol, anunciando Alejandro Domínguez, que cuando sea el aniversario del mundial, primer mundial de la historia, que fue en el Uruguay. Exacto. En el 1926. ¿Qué se va a hacer en Uruguay? Bueno, el primero se hizo en Uruguay, ahora a 100 años de ese primer campeonato del mundo va a haber 3 partidos inaugurales y 3 fiestas inaugurales acá en Argentina, Uruguay y Paraguay. Ay, pero después el mundial se va a otro lado. Después se va 101 partidos a Europa y a África con España, Portugal y Marruecos. Hay 100 partidos en Europa y 3 partidos acá. Exactamente. No entiendo qué pero festejamos. así todo festejó el Chiquitapia. Era realmente muy difícil, imposible que Sudamérica tuviera el inicio de un mundial con tanta historia para Sudamérica, para Uruguay, para Argentina y para Paraguay. Era imposible conseguir los votos, era imposible conseguir la inversión para realizar un mundial de tal magnitud y sin embargo con su firmeza, con su convicción, logró que Sudamérica, que Conmebol tenga su mundial, ser sedes sin invertir nada porque las estructuras ya las tienen, como decía el presidente, en un momento difícil que vive todo, por sobre todas las cosas, en nuestro país. Bueno, un detalle. ¿Qué? ¿Cancha River? Bueno, para el 2030 falta, pero yo creo que va a ser difícil que lo supere algún estadio de acá al 2030 que supera al Monumental. Ya se postuló Córdoba, que creo que es el que se le puede subir al ring a River verdaderamente si hace algunas modificaciones. River tiene que llenar de butacas. El domingo, Schiaretti. River tiene que llenar de butacas. ¿Qué? Diciendo, y vamos a ser sede del Mundial. No, bueno, hay que ver un detalle. A las 12 del mediodía... Tapia, Massa, Lamens en conferencia de prensa a propósito de este tema. 7:15 de la mañana.